Muy buen día. Esto es Conversaciones Brillantes. Un saludo muy especial a nuestra audiencia. Bienvenidos a esta nueva edición de nuestro programa. Soy Claudia Borges, su anfitriona. Comienzo por contarles que en este espacio disfrutamos del privilegio de compartir experiencias con personas que dedican una gran parte de su vida a trabajar por un mundo mejor desde diferentes perspectivas, pero pues con un factor común en su trabajo. De manera directa o indirecta impactan a las organizaciones, las empresas, logrando que éstas se transformen en organizaciones brillantes y que con su luz iluminen también al mundo. Hoy nuestro muy especial invitado es Manuel Manga, quien trabaja como consultor, coach y conferencista en temas de liderazgo evolutivo, coaching evolutivo, la efectividad organizativa y el desarrollo de culturas de aprendizaje y de sostenibilidad. Bienvenido, Manuel. Muy buen día, ¿cómo estás? Muy bien, bueno, muchas gracias por la invitación, Claudia y Agustín. Es un placer estar con ustedes y compartir con ustedes sobre estos temas que yo considero muy importantes para nuestro mundo actual. Muchas gracias. Un gusto, Manuel. Manuel es cofundador del Instituto de Liderazgo Evolutivo en Oakland, California, y en su trabajo aplica disciplinas como la inteligencia emocional relacional, el lenguaje transformador, el pensamiento sistémico, cambios de modelos mentales, el desarrollo de estrategias sostenibles y de responsabilidad social, así como el coaching evolutivo. Su trabajo se enfoca en la evolución mental humana, organizativa y en crear sistemas justos, sustentables y de aprendizaje que contribuyan al bien común de la organización, la sociedad y el planeta. Por supuesto, estos temas extraordinarios nos dan muchísimo de qué hablar con Manuel, a quien agradezco pues desde ya aceptar nuestra invitación. También está con nosotros Agustín Jiménez, quien lidera el movimiento de organizaciones brillantes, a través del cual busca revolucionar el mundo y para ello facilita la transformación de las empresas, ayudándolas a que se conviertan en las mejores organizaciones para trabajar y en las organizaciones más brillantes para el mundo. Así que Agustín, bienvenido. Gracias también a ti por estar acá presente. Gracias, Claudia. Un gusto estar acá de nuevo y Manuel, qué bueno que hayas aceptado la invitación. Gracias. Bueno, esta edición de Conversaciones Brillantes se presenta en un momento especial de nuestro país, cuando hay muchísimas energías en movimiento, cuando a través de situaciones que nos retan como comunidad, como sociedad, nos enfrentamos a un presente y un futuro que exige nuevos tipos de liderazgo, no solo en aspectos políticos o institucionales, sino en todos los escenarios sociales, económicos, ambientales, educativos, organizacionales e incluso familiares. Esta situación de Colombia no es muy diferente a lo que se vive en la mayor parte de Latinoamérica, ya en mayor o menor medida, inclusive en otras partes del mundo. Así que esta charla de hoy apunta a un objetivo que les quiero proponer a ustedes, y es hablar sobre el tipo de líderes y de organizaciones que necesitamos en nuestra sociedad para enfrentarnos en estos momentos retadores. Así que para comenzar, ¿qué les parece si hablamos de lo que aparentemente es evidente, pero que nos llega a costar mucho consensuar, y es el porqué de la crisis actual? Quitando esas capas exteriores del problema que tocan sensibilidades y que nos polarizan tanto, de fondo hay mucho que entender y que es necesario hacerlo para poder actuar sobre lo que realmente hay que cambiar y llevar a cabo las acciones que realmente van a lograr esos cambios. Así que, si están de acuerdo, hablemos de la crisis en términos del sistema general y de las organizaciones en particular. Manuel, tu perspectiva es muy interesante y valiosa. Por favor, cuéntanos un poco de cómo ves desde el liderazgo evolutivo la crisis. Desde el liderazgo evolutivo, yo veo la crisis de diferentes perspectivas. Una perspectiva es ponle así, de la macro. Hay que ver nuestros problemas nacionales y globales de una perspectiva macro, y después verlo más abajo, meso, y después final, micro. Y muchos líderes no tienen esa capacidad de ver el mundo de una manera macro. Se quedan muchos en el micro o en el meso y no llegan a lo macro. Entonces, lo macro significa
entender la complejidad de nuestro mundo hoy, de nuestra civilización, que es y nuestra civilización hoy, nuestro mundo, tiene varias crisis sistémicas, ponle así. Entonces, es un problema complejo. El mundo es más complejo que era antes. Estamos en una era postmoderna, por ejemplo, y la complejidad del mundo abruma a la gente y abruma también a los líderes. Y si los líderes no tienen una mente preparada, una mente que los ayude a entender, observar, analizar la complejidad de nuestro mundo, que algunos le llaman el mundo VUCA, algunos, esa complejidad de nuestro mundo. Entonces, repiten lo que saben para tratar de resolver los problemas y en realidad no pueden resolver los problemas con la misma mente que creó el problema. Entonces, ahí se necesita un nuevo tipo de mente que pueda entender los problemas complejos y ahí donde la competencia de pensamiento sistémico es muy clave y muchos de nuestros líderes no entienden el pensamiento sistémico. Déjame parar ahí como un ejemplo. Muy bien, Manuel, sí, muy clara tu explicación. Desde esa perspectiva organizacional, Agus, que es más pequeña, ¿no hay mucha diferencia en la visión de la crisis frente a lo que plantea Manuel realmente? No, realmente la problemática es la misma, ¿no es cierto? Es una dificultad por la misma formación que han tenido las personas que están ejerciendo el liderazgo en este momento, que no han desarrollado esa capacidad de pensar sistémicamente, entonces, ni de pensamiento complejo. Exacto. Entonces, pues básicamente todos fuimos educados en un modelo cartesiano, ¿no es cierto? Donde el valor era en el análisis, en el dividir para poder entender. Y pues en un mundo como el que estamos viviendo, pues esa es una competencia que ya no funciona tan bien para entender esas problemáticas macro y hasta meso, ¿no? Como lo llama Manuel. Entonces, en ese sentido, creo que hay un reto importante a nivel de liderazgo en general, y es desarrollar unas nuevas competencias que les permitan abordar un mundo diferente, porque es el mundo muy distinto al que vivimos nosotros hace 30 años o 20 nada más. Así es, Así así es. es. Dale, dale, Manuel, sigue. Gracias, Agustín. Porque entonces, si lo ponemos de una manera diagnóstica, porque vemos que tenemos una crisis, por ejemplo, global, con el cambio climático, por ejemplo, que es un gran desafío adaptativo que impacta a todas las naciones, por ejemplo, el cambio climático, y va a impactar a toda la humanidad. También tenemos crisis hechas de nuestra civilización, ¿no? Crisis que vienen ya con antecedentes, temas de pobreza. En Colombia, como ustedes saben, hay un nivel alto de la pobreza en otros países, pero también está la crisis institucional. Los tipos de economías que tenemos hoy, los tipos de organizaciones, fueron creados con la mente un poco más cartesiana, un poco más mecanística. Entonces se ve la organización como una máquina. Se ve el mundo como si fuera una máquina de producción. El mundo es una máquina. Ahí tenemos un problema ontológico que le podríamos llamar la cosmovisión que tenemos hoy en día y que heredamos, que fuimos educados, es la cosmovisión mecanística. Entonces, si tú eres una máquina, tú ves la gente como una máquina y tú ves la empresa, la organización como una máquina. Por supuesto, una máquina que produce algunos dinero, algún producto, produces un carro, produces una nevera, pero al final la cosmovisión que tenemos y que tiene la mayoría de nuestros líderes tampoco ayuda, porque es una cosmovisión mecanística. Entonces tenemos varios
problemitas ahí que es cuando se unen una economía salvaje que no respeta la ecología, los límites de la ecología. Tenemos una cosmovisión mecanística cartesiana y tenemos un cambio climático grande. Con esos tres problemas es suficiente ver que se necesita un cambio radical. Déjame para decirlo así. Entonces, ese cambio radical que necesitamos, yo le llamo una evolución consciente. Por eso aparece el liderazgo evolutivo, porque si los líderes que tenemos hoy, ellos son parte del problema. Si no se ven ellos como parte del problema, no van a tener la solución. Si ellos ven el problema en otros, en el pueblo o aquellos o el enemigo, el otro país, le echan la culpa al otro. Tú no puedes seguir echándole la culpa a otros países, a la historia, no a los españoles, hace 400 años, a Simón Bolívar. Entonces, eh, tenemos aquí un gran desafío, ¿no? Pero existe la posibilidad de evolucionar, de transformar, y por eso estamos hablando aquí, porque podríamos decir, la buena noticia es que sabemos cómo podemos evolucionar el ser humano, la organización y nuestras sociedades, hasta nuestros modelos económicos. Tenemos buenos, nuevos modelos, nuevas ideas y me gustaría compartir eso con ustedes. Dejan con eso paro para No, pero enseñarles. no te detengas, Manuel, está buenísimo, porque precisamente allá iba yo. Ya nosotros sabemos en este momento que hacia dónde debemos guiar el cambio, ¿no? Definitivamente tenemos que salir de esta, como tú la planteas, cosmovisión, de esta visión del mundo que tenemos y Sí, empezar a entenderla de una manera diferente para poder generar soluciones distintas, porque con lo mismo definitivamente no vamos a salir de la que estamos. Entonces, exacto. cuéntanos tú. Eh, ¿Qué es este liderazgo evolutivo? ¿Qué tipo de liderazgo es? ¿Cómo se forman estos líderes? ¿Qué tenemos que ajustar? Exacto. Yo tengo como ya, hablando históricamente, como 40 años de estar enseñando diferentes tipos de liderazgo. Comencé cuando trabajé en una empresa de computadores en los años 80, aquí en Boston, en Estados Unidos. Y una empresa maravillosa porque estábamos creciendo, teníamos mucho dinero y comencé a estudiar el tema de liderazgo. Es porque ese era parte de mi cargo como consultor de organización. Y entonces comencé a estudiar liderazgo y el tema de la organización. Y vi que había muchos buenos tipos de liderazgo en esa época. Y estudié y enseñé muchos de esos tipos de liderazgo. Liderazgo auténtico, por ejemplo, hay uno que se llama liderazgo auténtico. Había uno que se llamaba liderazgo transformacional, de cómo transformar la persona, transformar los equipos. Y son buenos modelos de liderazgo. Liderazgo auténtico te habla de los valores, de la importancia de la ética, buenísimo. Eh, Liderazgo organizacional, buenísimo. También estudié liderazgo adaptativo con Ron Heifetz, un profesor de Harvard, ¿no? Eh, entonces, liderazgo adaptativo, buenísimo. Entonces, hay buenos modelos de liderazgo, pero me di cuenta, Claudia, que estábamos tocando solamente unas dimensiones de nuestros problemas. Por ejemplo, estamos trabajando cómo mejorar la empresa, pero no estábamos dando cuenta de que también la empresa a veces tiene un impacto afuera en el mundo, en la ecología, en la sociedad. Y en esa época todavía no existía responsabilidad social empresarial. Todavía no existía eso. Eso era problema de otros. Y el tema ecológico, un poquito ahí, pero todavía el tema de sostenibilidad, todavía no. Y me acuerdo que algunas empresas querían saber más de eso, pero no había todavía ese recurso. Y lo digo históricamente porque ahí me comencé a dar cuenta. Un día yo estaba dando un taller y comencé a hablar de la sostenibilidad y la gente no entendía lo que era la sostenibilidad y por
qué la sostenibilidad era importante hoy para ver el mundo más complejo, más sistémico. Y te estoy hablando de los años 93, 94, 95, que yo estuve en un grupo con Peter Senge allá en la MIT, y comenzamos a explorar estos temas como cuál es el propósito de la organización, cuál sería su propósito macro o evolutivo. Y ahí es donde aparece el liderazgo evolutivo. Y me di cuenta, entonces, cuando comencé a diseñar este modelo de liderazgo evolutivo, que necesitamos un líder que tuviera una nueva mente, una nueva cosmovisión. Entonces puse check. Entonces ese liderazgo necesita ver el mundo diferente, ser un observador diferente. Y ahí me di cuenta de que, por ejemplo, nosotros los seres humanos podemos evolucionar nuestra mente, como dice el maestro Robert Keegan, el psicólogo, que podemos evolucionar de la mente 1 a la 2, a la 3, hasta llegar a la 5. Y la mayoría de nuestros líderes están todavía en la 3, ni siquiera han llegado a la 4. Entonces, ahí tenemos un problema sistémico. Entonces, me di cuenta que necesitamos un nuevo líder, pero también necesitamos una evolución de la organización, pero también de las instituciones, por ejemplo, la educación, ¿no? La economía, ¿no? Por darte cuenta, la cooperación sistémica de las sociedades. La mayoría, para eso se necesita tener entonces el pensamiento sistémico. Entonces comencé a diseñar un conjunto de competencias que ayudarían a un líder evolutivo, no solamente crear organizaciones que sean mucho más, ponle así, brillantes, que sean mucho más sostenibles, mucho más humanas, el potencial humano, que sean organizaciones que aprendan, como lo dice Peter Senge, pero que también contribuyen a una mejor sociedad, a un mejor futuro, porque la organización es parte de un sistema grande social y es parte de un sistema ecológico. Entonces, ahí aparece un nuevo modelo de liderazgo con un conjunto de competencias. Entonces, elegí 7 competencias que son las herramientas que usa un líder evolutivo para apoyar la transformación personal o la evolución personal, la evolución organizacional, pero también contribuir hacia una mejor sociedad, porque no podemos dejar que la sociedad siga como siga. Nosotros somos parte de las organizaciones y hoy en día la economía del capitalismo es la fuerza más grande que tiene el mundo. Entonces no podemos dejar que estas organizaciones sigan ahí en un caos. Por ejemplo, hay que ayudarlas a ser unas organizaciones mucho mejor y que puedan contribuir a un desarrollo humano y de civilización. Ahí aparece el propósito del líder evolutivo que dice, queremos contribuir a las personas, a las organizaciones, pero también a la evolución social consciente. Gracias. Y entendiendo esta visión de liderazgo, conectémoslo ahora con las organizaciones que el mundo necesita, Agus, porque bueno, tenemos ahora esta nueva mente que nos puede generar este proceso de liderazgo evolutivo, este cambio de la visión, pero indudablemente hay un componente muy importante desde las organizaciones y es el cambio de la visión también que tenemos de lo que es una organización, de para qué sirve una organización, de hacia dónde deben enfocarse las organizaciones. Y en esto creo que tú nos puedes dar muchas luces compartiéndonos esa visión tuya desde organizaciones brillantes. Sí. Claro que sí. Yo Siga, creo que Agustín. hay un punto bien importante que se intersecta con todo lo que Manuel nos ha dicho. Tiene que ver que esa transformación de las organizaciones en organizaciones brillantes solo sucede o pasa a través de la transformación de las personas, ¿no es cierto? Y esa transformación va a estar guiada por la transformación de los líderes, porque hoy en día tenemos unas organizaciones que están bajo el paradigma de la dominación, ¿no es cierto? Con liderazgo de comando y control, donde los líderes
ordenan, los demás obedecen. Todavía funcionamos bajo ese modelo. Entonces necesitamos que los líderes cambien se muevan de ese paradigma, o sea, evolucionen, y para eso las competencias del liderazgo evolutivo son muy importantes, ¿no es cierto? Es cierto. Y en ese sentido, cuando esos líderes evolucionan, pues permiten que el resto de la organización también evolucione o facilitan la evolución de eso, porque si no ellos se convierten en el principal obstáculo para la evolución organizacional, ¿no es cierto? Entonces las organizaciones brillantes tienen, digamos, están súper conectadas con lo que nos ha comentado Manuel. Digamos, tenemos claro que tenemos que pasar de tener como única razón de ser de las organizaciones la generación de utilidades para pasar a tener como razón de ser un propósito evolutivo o superior, como nosotros lo llamamos, ¿no es cierto? Y ese propósito es un propósito que es generoso, trascendente y altruista. Es decir, está al servicio del mundo, no al servicio de los accionistas únicamente. Entonces es una visión mucho más amplia, una visión ya más sistémica. Y eso se une con otro de los principios, que es las organizaciones hacen parte del todo, que nos lo decía Manuel ahorita claramente, ¿no? Las organizaciones no están ahí en el espacio independientes de todos, sino son totalmente interdependientes, porque lo que logran, lo logran gracias también a esa interdependencia, ¿no es cierto? Esa idea del empresario héroe que cambia el mundo y que es el self-made man, pues eso no es tan cierto. Exacto. Porque es que si no hubiera carreteras, no hubiera puertos, no hubiera infraestructura, no hubiera escuelas, no hubiera universidades, pues no podrían hacer nada, ¿no es cierto? No hubiera alumbrado público, etcétera. O sea, eso de que nos creamos solos es una idea bastante falsa de la realidad, ¿no es cierto? Y por otro lado, pues aire, nada más, Agustín, agua, cosas básicas. Exacto, entonces, y eso sin hablar de todo lo que nos produce, todos los servicios ecosistémicos que nos da la naturaleza, que sin eso no existiría alumbrado, no existirían construcciones, no existiría nada, ¿no? Entonces, pues, a ver, o sea, esa idea de la independencia es totalmente irracional, por llamarlo de alguna manera, ¿no es cierto? Sí. Y por otro lado está el tema de la cosmovisión. O sea, si seguimos pensando que las organizaciones se comportan como máquinas y no se comportan como seres vivos, como realmente sistemas vivos, pues seguimos en una carrera loca de crecimiento, porque lo único que importa es crecer y producir y producir y producir, porque para eso están las máquinas, ¿no es cierto? Para producir y producir y producir. Pero pues esa no es la razón de ser de los seres humanos, ni de una sociedad, ni de una civilización. O sea, tenemos que tener realmente un propósito más allá de eso. Entonces, y eso pues conecta con ese otro principio, que es ver realmente a los colaboradores como seres humanos, porque son seres humanos que tienen un enorme potencial y que al final de cuentas lo que quieren es realizarse y ser felices, tener sentido en su vida, ¿no es cierto? Eso, sí. Todo lo que nos decía Viktor Frankl, ¿no? El hombre en busca de sentido, el ser humano en busca de sentido, porque eso es lo que realmente hace nuestra existencia significativa. Y si tenemos una existencia significativa, pues somos felices, ¿no? Así es. Así sigue, Agustín, ¿no? Fantástico, muy buen, lo acabas de decir ahí, muy bueno. Entonces, gracias. Excelente, ¿no? Y lo bueno, si le damos, por ejemplo, lo que acabas de decir, ese cambio de cosmovisión que se necesita, primero que todo, es posible, se puede. El ser humano puede cambiar, puede transformar su mente. Esa es la buena noticia. Hay mucha gente que cree, no, así son los colombianos, así son los venezolanos, así son los gringos, así son, o sea, nos dicen, así somos, como para decir, no puedes cambiar, no puedes evolucionar. Yo como psicólogo social que soy también, y coach evolutivo, cuando yo he trabajado con ejecutivos, yo me doy cuenta que esa posible cambio mental, posible evolución mental, es posible. Si no, no hubiera sido un coach evolutivo y no fuera psicólogo, si no supiera que el ser humano puede evolucionar, puede cambiar y transformar. Pero eso es un proceso, ponle así, a veces largo, a veces un poco delicado, porque una persona no te va a decir, transfórmame
tú tienes que ganarle la confianza, por ejemplo. Tienes que tener un propósito. ¿Para qué voy a transformarme? Para ser un mejor líder. Ok. Para que mi equipo sea más productivo. Ok. Para que mi empresa tenga mejor productos. Ok. Y entonces ahí uno comienza, y algunas veces, para contribuir a un mejor mundo. ¡Wow! También para contribuir a un mejor mundo. ¡Qué caramba! ¡Qué buenísimo! Entonces, como coach, uno comienza a abrirle el horizonte mental, comienza uno a abrir la mente y por un lado, eso todavía es lo bueno del ser humano. Entonces, el ser humano, como tú sabemos, es un sistema complejo, pero también es un sistema que aprende. Y por eso creo que Peter Senge en su famoso libro, que le llamó La Quinta Disciplina, que habla de 5 disciplinas o 5 competencias que ayuda a la organización evolucionar, transformar. Y fue brillante en su sentido con esas 5 disciplinas, imagínate. Y la primera disciplina era evolución personal, no, personal mastery, que todo empleado debiera tener un plan de desarrollo para su mejor vida, para su mejor mente. Imagínate si toda organización tuviera un plan para cada individuo, y eso es lo que se llama personal mastery. Segundo, aprendizaje de equipo, como lo dice, porque todos trabajamos en equipo. Tercero, transformar los modelos mentales o las cosmovisión. Ahí lo puso muy claro. Eso viene del señor Chris Argyris, el famoso psicólogo organizacional Chris Argyris de la Universidad de Harvard, que tuvo mucho que contribuir a esto. Y viene el pensamiento sistémico y viene la visión compartida. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué queremos contribuir? ¡Wow! Esas 5 disciplinas cambiaron muchas organizaciones y yo tuve en esa época el placer también de estudiar y trabajar con Peter Senge y con algunas de esas 5 disciplinas. Pero también nos dimos cuenta que el mundo estaba cambiando, por ejemplo, y comenzamos a preguntarnos, ¿y cuál es el propósito macro de una organización que aprende? Y la respuesta era innovación para seguir en el mercado, porque si no aprendes, no hay innovación. Si no hay innovación, eh, podríamos decir, pierdes el mercado, porque tienes que tener una innovación constante en el mundo capitalista de hoy, por ejemplo. Y ahí algunos de nosotros nos dimos cuenta de que ese propósito solamente de innovar no era suficiente. Algunos de nosotros en este círculo de aprendizaje organizacional comenzamos a cuestionar nuestro propio éxito, porque ese libro se vendió muchísimo y se ganaba buena plata. Yo fui a Colombia con Peter Senge y di una charla allá en Colombia, en Bogotá, hace como 15 años. Y la gente, wow, qué buena cosa. Entonces, que era como buenas noticias, pero se quedaba solamente en el nivel organizacional. No se veía lo más amplio en esa época. Y algunos de nosotros comenzamos a preguntarnos, ¿qué más puede contribuir la organización? ¿Hacia qué propósito? Y ahí salió el propósito de contribuir a la sostenibilidad, por ejemplo. Entonces, de que no podemos tener una organización, ponle si humana, pero que está destruyendo el planeta. No tiene sentido. Entonces, que está destruyendo el agua, el aire, el océano. Entonces, con su producto, no tiene sentido. Entonces, algunos de nosotros comenzamos a pensar y sistémicamente, porque tú vas del individuo al equipo, a la organización, a la sociedad, a la civilización y finalmente llegas al planeta, ¿no? Entonces, todo eso idealmente tiene que trabajar en armonía, idealmente, porque si tú le echas un producto químico dañino al agua, todo el mundo se va a morir, es obvio. Entonces, no vas a contaminar el agua, pero muchas empresas lo hacían en los años 50, 60, hasta que pasaron las leyes. Entonces, hay que ver esa manera de pensar sistémico y de ahí salió entonces el tema de
cómo vamos a evolucionar nuestros líderes, nuestras empresas y nuestras sociedades, etcétera. Y salió un bonito libro que se llama La Revolución Necesaria, también una colaboración de varios autores, de Peter Senge y otros, pero salió desde estas conversaciones que teníamos nosotros mismos, de que cuál es el próximo tipo de organización que tenemos que co-crear, construir. Y ahí otra vez el tema del liderazgo evolutivo tiene relevancia, porque ¿quién va a construir esa organización que sea sostenible, que sea de aprendizaje, que contribuya mejor a sus empleados, pero también contribuya a un mejor mundo? Entonces ahí vemos que existe una evolución social, una evolución de cosmovisión, de una evolución de organización. Y entonces necesitamos todos contribuir a esa evolución organizacional, porque hoy en día, como tú lo dices también, Agustín, tenemos millones de organizaciones en el mundo, millones de líderes, y hay que ayudarlos, hay que apoyarlos en esa evolución, y esa es nuestra contribución, y despertarlos, podríamos decirle, porque hay que mostrarle que hay una mejor manera de hacer el negocio, que sea bueno, como decimos, de triple bottom line, que sea bueno para la empresa, bueno para el planeta y bueno para la gente. Y eso es lo que desafortunadamente muchos líderes todavía no han llegado a pensar de esa manera. Y si vemos países como Colombia, que tiene una riqueza natural increíble. Colombia tiene lo que tiene que otros países en otras partes del mundo no tiene. Yo comparo a Colombia con países europeos y Colombia es un tesoro, pero vive peor que Dinamarca. Entonces, ¿cómo es posible que Colombia, que tiene recursos naturales mucho más grandes que países europeos, viven peor? No tiene sentido. Ahí tiene que ver el tema de liderazgo y cosmovisión. Pues, déjame parar ahí. Muy bien, Manuel, no. Y llegas a un punto que para mí es importantísimo y es, esta no es una idea nueva, o sea, nosotros aquí no estamos descubriendo la rueda, ni mucho menos. Esto, como tú ya bien lo dices, viene desde hace mucho tiempo, se vienen generando conversaciones, se vienen generando ideas, salen libros, salen teorías, salen muchas cosas que nos ayudan a ir dirigiendo, y que gran parte del objetivo de este espacio de conversaciones brillantes es darle luz a todas estas cosas para que la gente las conozca y entienda, sepa, se familiarice con estas nuevas ideas y las empiece a llevar a la práctica. Pero hay una parte importantísima de esto, y es cómo esto en la práctica funciona. Porque claro, nosotros aquí hablamos del discurso lindo de las organizaciones que brillan, de las organizaciones que pueden impactar el planeta de una forma positiva, de líderes que tienen una visión diferente y llegan a organizaciones, las involucran en el cambio, y eso es un cohete. ¿Y cuál es el impacto? ¿Cómo terminan las organizaciones? Y en esto, bueno, sé que Agus tiene una experiencia bien grande en este tema porque es lo que ha venido trabajando ya hace mucho tiempo, pero quiero que compartamos un poco esto. ¿Cómo se benefician las organizaciones de implementar estas nuevas ideas? ¿Cómo se beneficia, además de las organizaciones, todo su ecosistema? Pues mira, ahí algo que sucede claramente es que cuando cambiamos, transformamos la manera en que vemos los negocios y empezamos a pensar en que podemos tener un impacto positivo en el medio ambiente y en la sociedad, y no solo pensar en las ganancias, se amplía el espectro, ¿no es cierto? Y al ampliar el espectro, pues hay muchas nuevas posibilidades. Y en esas nuevas posibilidades hay beneficios, no solo ganancias, para todos, ¿no es cierto? Exacto. Y esos beneficios terminan llegando a la organización como una consecuencia también. Entonces, ese ejercicio de hacer las cosas con una visión de aportar, de contribuir también, no solo de ganar dinero, se termina volviendo en algo que retorna en consecuencias positivas para la organización desde muchos puntos de vista, ¿no es cierto? Desde un mejor entorno para la gente que trabaja ahí.
cuando la gente que trabaja en una organización está mejor, se siente mejor, es más productiva. O sea, no queremos decir que eso es el objetivo, pero sí es una consecuencia y son consecuencias positivas. Y cuando la gente es más productiva, pues las organizaciones también son más rentables, ¿no es cierto? Y cuando las organizaciones son más rentables, pues los accionistas también están felices. Y algo que es bien importante y es que no hay que confundir rentabilidad con crecimiento. Exacto. Yo puedo crecer mucho y ser muy poco rentable. Y eso en términos económicos no es la mejor de las combinaciones, ¿no es cierto? Sí puedo generar un flujo de caja gigante y todo lo que uno quiera, pero en el fondo lo que una organización necesita es tener rentabilidad, así no sea tan grande. Y esa rentabilidad poderla invertir también hacia adentro, no solo que se quede afuera en los bolsillos de los accionistas, sino que retorne a la organización para que ese ejercicio positivo, ¿no?, se convierta en un círculo virtuoso. Exacto. Ese círculo virtuoso pues va a generar más para todos, ¿no es cierto? Y eso pues acá lo junto con esta idea de la propiedad responsable, ¿no es cierto?, que es la que nos propone una idea también de cómo manejar la propiedad, no solo para exprimirla, sino que esa propiedad se alimente y se nutra también de esos excedentes que se generan, de esas ganancias, ¿no? Entonces es una visión también distinta porque dejamos de tener tanto esa visión extractivista y rentista de apropiarnos de los recursos que provienen de esa unidad productiva, sino de cómo también nutrimos esa unidad productiva para que perdure en el tiempo, ¿no es cierto? Y perduren sus beneficios para la sociedad, que perduren esos beneficios para la comunidad, para el medio ambiente en el que se desenvuelve esa organización y esa empresa. Entonces, pues eso sería un punto crítico en ese sentido, ¿no? Y Sí, eso es a lo que le apuntamos con las organizaciones brillantes. Buenísimo, Agustín. Y yo diría que es interesante porque el juego de hoy, el juego económico de hoy, el sistema económico que hemos heredado ya de hace 200 años de Adam Smith y de todos los pensadores del capitalismo de hace 200 años, la gente a veces piensa que es el único modelo que se ha creado, que existe. Entonces, y porque es el modelo que se refuerza en las escuelas de negocio, ¿no? Como en la escuela de Harvard, por ejemplo. Aunque de vez en cuando ponen unas teorías diferentes, de vez en cuando, pero no muchas. Ponen suficiente para que la gente diga, no somos total capitalista, por ejemplo. Pero sí, pero por ejemplo, la economía allá en la Universidad de Oxford, con Kate Raworth, la famosa inglesa que está tomando más fama todos los días, que me gusta, es excelente, que comenzó a cuestionar el modelo capitalista económico tradicional y sale con una nueva economía que le llama la economía donut, circular. Entonces, y tú la escuchas a ella y ella comienza a cuestionar, por ejemplo, un crecimiento sin límites en un mundo que tiene límites. No tiene sentido. Entonces, cuando ella comienza a ver lo macro, que es otra vez importante para los líderes, ver el mundo macro hoy en día, entonces tú puedes decir, vamos a crecer sin límites, pero en un planeta que es finito, que tiene límites y hay que respetar sus fronteras, porque si destruyes todo el agua, entonces no puedes vivir sin agua, por ejemplo. Y entonces el ser humano necesita agua todo el día. Entonces es tan obvio. Entonces ella dice, bueno, no podemos destruir estos sistemas ecológicos porque dependemos de ellos, por un lado. Esa es la parte afuera de la dona. Y la parte interior de la dona es el ser humano, que no puede vivir sin alimentos, seguridad, sin educación, sin ciertas necesidades básicas. Entonces, si podemos construir organizaciones y economías, y es el propósito que ella hace, que contribuyen al bienestar humano,
pero también contribuye al bienestar ecológico. Esas dos, ponle dimensiones sistémicas, vamos a tener un mejor mundo para todos. No vamos a tener 20 millones de personas pobres en Colombia. No vamos a tener gente matándose por alimentos, ¿no? O por agua, como en algunos países. No vamos a matarnos por recursos que no es necesario llegar a guerras y violencias. Parte del problema, por ejemplo, que existe en Israel y Palestina, que yo he trabajado allá, es el problema de agua. Colombia tiene mucha agua. Tú vas a Palestina e Israel, ahí hay parte de la pelea es por el agua. El agua, nada más hay un río, el río Jordán. Entonces, tú ves cómo la gente, es increíble, se inventan cosas, pero si comenzamos a construir un nuevo modelo económico, un nuevo tipo de organización brillantes, como tú la llamas, que me gusta, nuevos tipos de líderes, vamos a crear casi un paraíso, porque tenemos los ingredientes, hermanos. Entonces ahí hay que venderle esa visión, motivar esa visión, compartir esa visión a los líderes. Regresamos otra vez a los líderes, para que sí, tú vas a ganar dinero, no hay problema. Tú vas a ser el jefe, sí, pero tú vas a ser el jefe maestro, no el director, el que tiene todas las respuestas, como dice, ¿entiendes? Tú vas a ser un líder que hace las preguntas, no el que tiene la respuesta. Tú vas a ser el líder que vas a motivar la motivación de tu gente. Yo escuché una vez a Humberto Maturana, que se acaba de morir hace 3 meses, el gran biólogo, y lo Gran trajimos. pérdida. Sí, una gran pérdida. Y lo trajimos hace 20 años a Boston a dar una charla sobre la importancia de la biología del amor en la organización. Y la gente estaba, ¿qué tiene que ver el amor? El amor. Y el doctor Maturana dio una charla increíble de la importancia, porque él dio, el amor es la única emoción que facilita la inteligencia emocional y la inteligencia colectiva. Lo dijo así bien claro. Por eso los líderes tienen que ser líderes que contribuyen el amor. Y los gringos que estaban sentados ahí, digo, hay que hablar de amor. Eso le dio como un pequeño susto, ¿me entiendes? Y yo escribí en esa época, yo comencé a escribir de que nosotros, los coaches, los consultores, los líderes, teníamos que comenzar a hablar de que el amor y el amar es una competencia básica de los líderes y de los seres humanos. Y entonces la gente comenzó a atreverse a hablar de, si tengo una organización, ¿es una organización de amor? Sí. Y la gente puede expresar su amor, sí, por supuesto, con respeto y con todo eso, porque la gente tiene miedo, ve que el amor es algo sexual. No, no, Sí, el la amor idea es... del amor romántico, ¿no? Exacto. Y cuando nosotros comenzamos a aterrizar este concepto de Maturana, del el amar y el amor, y ponerlo en la acción de los equipos, ¿cuál es una práctica muy básica? Escuchar. Como dice Maturana, el escuchar es un acto de amor, lo decía. Total, Es- total. la empatía es un acto de amor. La inteligencia emocional que habla Daniel Goleman, imagínate, Daniel Goleman todavía no habla ni de amor, todavía creo que no se atreve. Y es que Manuel, ahí hay algo muy bonito de cómo lo plantean Maturana y su socia ahí en Matrística, ¿no es cierto? Y es que Ujú. dicen Jimena, que, muy buena. Jimena Dávila, dicen Sí, sí. que el, el amor es finalmente, ese amar es dejar aparecer al otro, Exacto. ¿no es cierto? Dejar que ese otro que está ahí aparezca. Y para eso es necesario escucharlo, tener Y, y- empatía, ¿no es y darle cierto? seguridad emocional para que Exacto. esa persona, y otra vez regresamos al tema del aprendizaje, porque como dijo Maturana, tú no puedes tener una organización, y se lo dijo a Peter Senge, imagínate, a todo el grupo, al gurú, si tú no puedes construir una organización inteligente, una organización que aprende, donde hay miedo. Sí. No tiene sentido. Si la gente tiene miedo, me van a votar hoy, el jefe me va a soltar, me van a quitar el sueldo, no tengo dinero, no tengo carne, no tengo comida, no tengo... tú vives en pánico. Entonces, ahí no hay amor.
y el amar. Entonces, todo esto entonces tenemos, y esa es una de las competencias del liderazgo evolutivo. Entonces yo incluí un líder evolutivo contribuye con emociones y lenguaje, o emociones y conversaciones. Esa es la segunda competencia de un líder evolutivo. La primera competencia es su evolución de mente, su evolución personal de propósito. La segunda competencia es emociones y conversaciones, lenguaje. Porque todo lo que hace un líder es conversar y emocionar. Los líderes no producen carros. No producen. Yo me acuerdo de mi amigo Alfredo Hoyos, allá dueño de Frisbee, que trajo el concepto del amar y biodanza y capitalismo consciente a su empresa. Él iba y hablaba con su gente, los escuchaba. ¿Cómo están? ¿Y qué tal? Y la gente se sentía reconocido, como decía Maturana, como un legítimo otro. ¿Entiendes? Eso le daba sentido. Entonces, el rol del líder no es de tener todas las respuestas. Entonces, hay que abrir ese nuevo rol y mostrarle que, porque yo he trabajado con muchos líderes aquí en Estados Unidos y en el mundo como coach, y tienen un nivel de estrés increíble. Y cuando tú tienes un líder con un nivel de estrés increíble, no tiene tiempo para escuchar, para legitimar, para caminar y decir cómo está la gente, cómo se sienten, amigos, venga, escucha, vengan acá al equipo. No, están bajo estrés. Entonces, ese no es el líder que necesitamos en la empresa amorosa, si queremos ponerle un nombre, como decía Maturana, una empresa amorosa, ética, y hoy le podemos poner brillante, pone sí. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Organizaciones amorosas, éticas, sustentables, brillantes, coño, que contribuyen al mundo. y lo podemos hacer, lograr. Y lo bonito es que, mira, hay que hacerlo y hay que mostrarle a los líderes que es posible tener una organización mucho más amorosa, mucho más creativa, mucho más ética. Y esas organizaciones, y ahí entra la otra competencia de liderazgo evolutivo, pues tenemos 7, pero no tenemos tiempo hoy de tocar todas. Pero, por ejemplo, colaboración sistémica. Porque si vamos a transformar una organización, que sea una organización rentable de negocio, como por ejemplo Da Vivienda o una empresa, como sea, pero también tenemos que ver que esa organización va a contribuir su parte a la sociedad. Y en la colaboración sistémica tenemos que ver que el Estado, el gobierno, también tiene que poner su parte de ser una organización amorosa, una organización creativa. Y también está, por ejemplo, otra institución como, por decir, las universidades. Entonces también van a contribuir. Entonces, su pedazo. Entonces, si tenemos un conjunto sistémico de organizaciones amorosas, éticas, brillantes, sustentables, ¿qué va a producir? Va a producir una nueva sociedad. Va a florecer una nueva sociedad. Porque si la Universidad de los Andes, por ejemplo, la nacional, dice, vamos a producir nuevos líderes, nuevos seres humanos, nueva economía y una Colombia ética, sustentable, chévere. Y el gobierno dice, nosotros queremos igual. El gobierno dice, queremos que el pueblo tenga salud, inteligencia, educación para toda la vida. Imagínate, ¿por qué no? El ser humano nació para aprender, tiene una inteligencia increíble. Es triste que no. Mira, yo tengo jóvenes allá en La Guajira que no tienen escuelas. Yo estoy apoyando jóvenes allá en Santa Marta que no tienen ni gafas para leer los libros. No tiene sentido, no tienen, ¿me entiendes? No hay computadoras en algunas escuelas. Entonces, pero hoy en día hay que abrirle esos mundos a nuestras empresas, a nuestros gobiernos, a nuestras instituciones, que si colaboran, va a construir a un mejor futuro para todos. Déjame parar ahí un poquito porque me fui un poquito más. No, te emocionaste muy bien, Manuel. Pues yo, miren,
¿Qué les puedo decir? Me puse utópico. Está muy bien, ¿no? Nosotros iniciamos esta conversación precisamente hablando de estas cosas, ¿no? Abrí yo comentando esta situación que estamos viviendo y cerramos esto hablando de esto. Déjame decir, Sí, perdóname un dime. poquito, Claudia. Tengo un amigo allá colombiano que tú lo conoces, usted lo conoce, me imagino, que escribe un blog, casi toda la semana escribe un blog nuevo. Se llama Ciudadano Global. No sé si lo han visto. Ciudadano Global. El señor se llama Francisco Manrique. Ujú. No, no lo conozco. Fui un empresario, fue dueño de una empresa muy grande de cemento, ahora se dedica a su fundación y escribe. Y él escribe un blog y en este blog es muy importante, el último que acaba de escribir, si quieres te lo mando. Se llama Los empresarios en la crisis. Los empresarios en la crisis que tiene actual Colombia. Entonces dice, ser empresario es un rol que debe ser reconocido con mérito en la sociedad. Pero también dice, el empresario tiene que contribuir con una evolución económica. Por ejemplo, hablo aquí del capitalismo consciente como un ejemplo, que es otro tipo de modelo económico. Pero dice, tenemos que contribuir y escuchar a los jóvenes y tenemos que compartir nuestro... O sea, habla de la colaboración sistémica. Desde el rol de empresario, contribuir al mejoramiento de la sociedad, escuchar a los jóvenes, abrir campos, educar. Entonces, este blog que él escribió aquí, que se llama Los empresarios en la crisis, él les muestra que hay un rol de ser un nuevo tipo de líder, Agustín y Claudia. Y eso es lo que tenemos que contribuir y cerrar esa brecha de nosotros contra esto, no, nosotros y con esto, no es contra esto, es y con esto, y ponernos unidos hacia un propósito evolutivo, un propósito macro que diga vamos a ganar y vamos a construir una sociedad que sea mucho más amorosa, inteligente, ética, porque hay suficiente, el ser humano no solamente necesita comida, necesita libros, y hoy en día lo bonito de esta era postmoderna, como estamos hablando aquí por Zoom, yo puedo entrar en esta computadora y tener acceso a toda la información, por ejemplo, todos los cursos de Harvard, por ejemplo. La gente no sé si sabe eso. Tú puedes tener acceso a todas los cursos de filosofía de la Universidad de Berkeley, de Stanford, de MIT, de Princeton. O sea, si tú tienes una computadora y tienes las ganas, el deseo y tienes un coach evolutivo que te ayuda a aprender, porque hay que aprender a aprender, ¿no? No solamente aprender, por aprender para el resto de la vida. Tú puedes entrar hoy en día y escuchar 6 charlas de los mejores psicólogos, de Heifetz, de lo que... Entonces, todo está gratis hoy en día. Todo está gratis, pero necesitas aprender a aprender y necesitas una organización que te ayude a florecer. Y ahí regresamos al tema, porque todos queremos ser parte de una organización, un trabajo, un equipo. Y imagínense que uno fuera al trabajo y uno diga, hoy voy a tener una nueva idea, hoy voy a contribuir algo, hoy no tengo que solamente producir la misma cajita que producí ayer, por ejemplo. Bueno, estoy hablando aquí un poco porque el ser humano tiene una capacidad grandísima sin límites, el ser, porque el tener es diferente y lo que tenemos un problema aquí ontológico es que la economía de hoy se enfoca en el tener y las sociedades de hoy se enfocan en el tener y como dijo el gran maestro Eric Fromm, otro maestro mío, el gran psicólogo, hay que distinguir entre el tener y el ser. Tener es bueno, hay que tener una compu, una chaqueta, o si uno tiene frío necesita un abrigo, pero no confundir el tener con el ser. El ser no tiene límites. El ser puede evolucionar mucho más. Y ese es el enfoque que tenemos que darle a nuestros líderes, a nuestras empresas, a nuestras organizaciones, a nuestras sociedades, de que el tema principal es construir el ser, un ser amoroso, un ser que aprende, un ser que es ético,
un ser ecológico, un ser que cuida la vida, cuida el planeta, cuida la sociedad, en lugar de tener el conflicto que estamos teniendo hoy en Colombia, que es triste para mí, porque no es necesario tener ese tipo de conflicto si tuviéramos otro tipo de líderes. Déjame parar ahí. Y es cierto, y es triste para ti y es triste para todos. Realmente es así. Yo quiero confesarles lo mucho que me apasiona el tema, aunque me gustaría charlar de esto horas, pues se nos agota el tiempo. Así que, Manuel, mil gracias por acompañarnos hoy en esta charla iluminadora. Siempre bienvenido a este espacio. Será un gusto poder contar contigo nuevamente y seguir hablando de tantos temas valiosos con los que trabajas. Nos quedan pendientes muchas cosas de entender de este tema del liderazgo evolutivo. Y Agustín, indudablemente, como siempre, gracias por tu presencia, tus aportes, tu inquebrantable esfuerzo por cambiar el mundo. Eso nos motiva y nos abre este espacio con el que estamos aquí hoy. Y también, obviamente, a ustedes, nuestra audiencia, quienes nos acompañan, gracias por hacer estos espacios posibles, pero sobre todo, gracias por ser parte de esta nueva conciencia de seres humanos que creemos en la posibilidad de un mundo mejor. Para eso es este espacio. Para eso tenemos estas charlas tan lindas y tan profundas y que espero que a ustedes como a mí los toquen en la fibra más íntima y les lleve a hacer cambios. Sí, y decir para finalmente, primero que todo, muchas gracias, Claudia, por la invitación y tu facilitación de esta conversación que me abrió el espacio de ser un poco utópico. ¿Se dice utópico o utopista? Utópico. No sé. Utópico. Sí, señor. Y gracias, Agustín, por la invitación de pensar de líderes y organizaciones brillantes, porque necesitamos, aquí me incluyo, necesitamos compartir, colaborar, porque los retos, los desafíos que tenemos son grandes y ahí hay un espacio grandísimo para todos. O sea, yo a veces hasta en el propio mundo intelectual hay competencia, no, mi idea es mejor que la tuya, la gente en academia se ponen a pelear, no, que mi idea es mejor que aquello, no, hoy no vamos a competir, vamos a colaborar y compartir el conocimiento por supuesto, hay que reconocer el esfuerzo. Agustín tiene un concepto muy bonito de organizaciones brillantes, yo tengo un concepto de liderazgo evolutivo, pues lo importante es colaborar, crear sinergia. Exacto, para construir un mejor mundo, ¿no? Y aquí hay suficiente trabajo para todos. Yo lo veo, como dice Agustín, hay creo que dijo 200 millones de empresas, entonces hay mucho que hacer. Mucho que Mucho que hacer, sí, totalmente de acuerdo, Manuel. En la colaboración está la fuerza. Exacto. Así que ambos, pues muchas gracias por colaborar y estar aquí. Sí, y gracias y bueno, un feliz día para todos. Muy amables por su asistencia y nos vemos en el nuevo espacio por venir pronto de Conversaciones Brillantes. Feliz día. Gracias, Claudia. Chao. Feliz día también. Feliz día.